Continúa en el uso de la palabra el diputado Carlos Gel. Gracias, presidenta. Mire, quiero empezar mi intervención pidiéndole que, como presidenta en este momento de la Cámara, tome nota de lo que dijo la diputada Marcela Pagano, porque es una cosa que esta Cámara no puede dejar pasar y que quede ahí suelta. La diputada Pagano ha hecho una gravísima acusación respecto de la conducta del presidente de la Cámara de Diputados, y los diputados y diputadas que integramos este cuerpo tenemos derecho a saber qué pasó y a tener una explicación de lo sucedido. Así que le pido como presidenta en este momento que tome nota de esta cuestión que fue planteada. Yendo al tema que nos convoca, voy a repetir cosas que ya se dijeron, pero fíjese, nos están planteando que le demos acuerdo a un DNU, decreto de necesidad y urgencia, sobre un acuerdo que dice el artículo 1 de ese DNU, de un programa de facilidades extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional, es decir, que no existe. Y en el artículo 2 del mismo DNU dice que el Poder Ejecutivo, en uso de sus facultades, suscribirá los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1, pudiendo delegar esas atribuciones en el Ministerio de Economía. Es decir, que lo que en realidad estamos aprobando es un decreto de necesidad y urgencia que delega en el Ministro de Economía el derecho a suscribir sin ninguna limitación, porque no se conoce el acuerdo, dicho por el propio DNU, no se conocen las condiciones, dicho por el propio DNU. Es decir, hay una delegación de facultades que excede los límites de todo lo razonable. Pero además se apela a la idea de la necesidad y la urgencia. Y fíjese que cuando se habla de la necesidad y urgencia, uno quisiera saber cuál es esa necesidad y la urgencia. Dice el DNU que el Poder Ejecutivo se encuentra facultado para dictar decretos de necesidad y urgencia en situaciones de grave trastorno que amenacen la existencia, la seguridad o el orden público o económico, que deben ser conjurados sin dilaciones. Francamente, me gustaría, como mínimo, que nos explicaran cuáles son esas situaciones que está mencionando el decreto en sus considerandos, porque, que yo sepa, hasta ahora nadie las ha mencionado y son todas generalidades. Yo tenía, pero no me va a dar el tiempo, lo voy a poner luego cuando pida para insertar, lo que dije yo cuando se trató la ley de sostenibilidad de la deuda, porque me tocó en aquel momento ser miembro informante. Y muchas de esas cosas las vuelvo a decir hoy porque tienen absoluta validez, pero la vamos a dejar para agregar. Pero fíjese que el propio ministro salió la semana pasada, por ejemplo, a decir que esto significaría una reducción de la deuda. Por otro lado, nos dicen que no es reducción de deuda, sino que se va a cambiar una deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central. No, ya se dijo 1000 veces hoy acá, repetirlo no tiene sentido. Suponer que es lo mismo tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional para cancelar letras del Tesoro Nacional con el Banco Central es tomarnos el pelo. Sinceramente, es tomarnos el pelo. El cambio de acreedor no es menor. El Banco Central no tiene planes de contingencia ni condicionalidades. Ni hablar de que renovar, alguien lo dijo, un diputado preopinante, dijo, si venciera y no se puede pagar, parece mucho más fácil renovar el acuerdo con el Banco Central que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y si no, mire lo que estamos penando. Entonces, no se ve
ni dónde está la necesidad ni dónde está la urgencia. Pero ahí al respecto quiero tomar 3 citas que están en el propio texto. Dice que en este sentido, en el DNU, la volatilidad de las variables económicas generada por la incertidumbre que provoca la baja calidad del activo del Banco Central impide seguir el trámite ordinario de las leyes sin que pueda verse afectado el éxito del programa de estabilización económica que impacta de manera directa en la disminución de la inflación y la reducción de la pobreza. Es decir, cancelar las letras que tiene el Tesoro con el Banco Central nos garantiza que no se va a poner en riesgo el programa. No es serio, nos están tomando el pelo. Tiene razón, tiene razón. Termino, Presidenta. Mire, es lamentable y penoso todo esto que nos está pasando. No se puede trabajar en esta penumbra en la que se nos plantea que aprobemos a libro cerrado un acuerdo que no le conocemos el monto, las condiciones, la tasa de interés, ninguno de los elementos que la componen y donde nadie, más allá de generalidades, nos ha explicado ni cuál es la necesidad ni cuál es la urgencia. Por eso, nuestro espacio claramente va a votar en contra de este DNU. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Heller.